¿Cómo va la vida, gente? Bienvenidos una vez más a una nueva lectura de el volumen 15 de Overlord. El día de hoy vamos a leer la parte 2 del capítulo 2 del volumen 15. Les recuerdo que estas partes están divididas en dos sesiones de lectura. Así que esta primera sesión va a ser la primera mitad de esta parte 2. En el caso de que te agrade este contenido y desees apoyarme, puedes hacerlo por medio de una suscripción acá en Twitch o también volviéndote miembro en mi canal de YouTube. Bastante baratito está el volverse miembro, O puedes elegir el volverte el miembro más, el guardián de la tumba. Potente, también puedes apoyarme por medio de PayPal o por Patreon. Los links están en la descripción de todos mis videos. Así que vamos a comenzar. Overlord volumen 15, capítulo 2, parte 2, sesión primera. Sobre el gran bosque que se extiende muy al sur del reino hechicero, al sur de la teocracia. Ainz se quedó mirando la tierra de abajo con los vientos furiosos a su alrededor. Así que esto es lo que llaman el gran bosque. Sería mejor llamarlo mar de árboles. Sí, el gran mar de árboles. Debido a que era de noche y la profundidad de la vegetación que se extendía debajo de él parecía que estaba pintado de negro. Cuando los vientos rozaron el dosel, las olas se extendieron como el mar. Sintió que esta era la tierra más adecuada para ser llamada el gran mar de árboles. De hecho, este bosque era más grande que el gran bosque de Top y la cordillera de Acerlicia juntos. Incluso podría ser más grande que todo el reino. A partir de ahora, en el reino hechicero, esto se llamará el gran mar de árboles. Este bosque escandalosamente grande no tenía puntos de referencia hasta donde podía ver. Varias especies deberían haber construido civilizaciones independientes que cambiaron el entorno para adaptarse a sus estilos de vida en este bosque, pero no encontró ninguna señal de esos cambios en el cielo. Tal vez están siendo ocultados por los árboles. Sus civilizaciones probablemente se desarrollaron para esconderse del cielo porque hay monstruos que pueden volar. Pero descubrió dos cosas. Una era el lago en forma de media luna que se decía que era la ubicación de la capital élfica. Lo descubrió relativamente rápido debido a su gran tamaño. El otro era el camino de tierra que se extendía desde la teocracia. Se hizo artificialmente al despejar el bosque para el avance de los ejércitos de la teocracia. Parecía un hilo en comparación con el bosque gigantesco que lo rodeaba, pero debería tener más de 100 metros de ancho. No podría poder verlo desde el cielo si no fuera al menos así de ancho. Pensó que era mucho trabajo inútil, pero probablemente no había otra forma de establecer un nivel de seguridad en este bosque gigante. Teniendo en cuenta la cantidad de tiempo y trabajo que habría requerido ese camino, uno podría sentir la obsesión de la teocracia por acabar con el país de los elfos. Pero no puedo entenderlo en absoluto. ¿Por qué es esto lo único que destaca? La teocracia detuvo su avance. Si querían destruir las aldeas élficas, ¿no era talar árboles y luego provocar incendios forestales la mejor manera de hacerlo? El bosque no estaba seco, pero tampoco muy húmedo. Destruir las aldeas élficas debería ser fácil siempre que cuidaran su entorno cuando iniciaran los incendios. Quieren tomar a los elfos como esclavos. En ese caso, parece que la teocracia no está tan presionada. Tal vez haya tanta diferencia entre el poder de sus fuerzas. No encontró ningún parche de bosque quemado desde el cielo, pero no podía estar seguro considerando que estaba muy por encima de la tierra. Tal vez Aura se habría dado cuenta si estuviera aquí. Y ese montón de luces de allí debería ser el campamento de vanguardia de la teocracia. Los humanos no podían ver en la oscuridad, por lo que cuanto más grande era el campamento, más probable era que fuera lo suficientemente brillante como para ser visto desde lejos. Pero debido a varias razones, especialmente su posición en el cielo, era difícil tener una buena idea de la distancia entre el campamento y la capital. No tenía idea de cuánto tiempo le tomaría al ejército llegar a la capital si avanzaban en línea recta mientras limpiaban el bosque. Ainz creía que había visto todo lo que necesitaba ver, por lo que activó gran teletransportación. Era fácil ser visto desde el suelo si permanecía en el cielo sin cobertura. Había muchas personas con una visión superior, por lo que ciertamente no podía ser descuidado, aunque fuera de noche. Por supuesto, si el otro lado lo notara, podría escapar fácilmente antes de que pudieran ascender los varios kilómetros necesarios para alcanzarlo. Aún así, no tenía ningún mérito dejar que otros supieran sobre su presencia aquí. Debido a eso,
Heinz no disipó invisibilidad perfecta. Del análisis de Heinz de la información que reunió, la mayoría de los seres vivos en este mundo eran débiles. Sin embargo, no podía decir con certeza que no había nadie igual a él en regiones de las que no tenía información. Debería proceder asumiendo que, tal vez, sí existen. Dado que el enemigo puede preparar contramedidas si se filtra información sobre él, una carta suya expuesta lo llevaría un paso más cerca de su derrota. Bueno, entonces, la siguiente parada debería ser la capital de los elfos. Profundo en la noche, el bosque estaba sombrío con muy poca luz de luna, pero eso no era un problema para Heinz. Bajó del cielo usando volar, usándolo para flotar justo sobre el suelo para no pisar la maleza, y avanzó hacia su objetivo. Ya entendía hasta dónde había avanzado el ejército de la teocracia. A continuación, tuvo que recopilar información en la capital real de los elfos. El espacio ante él se abrió gradualmente. Las casas de los elfos estaban hechas de árboles bajos y robustos, llamados árboles élficos, y la capital real, donde se reunían una gran cantidad de ellos, parecía un bosque. La construcción era la misma que en cualquier otro pueblo de los elfos, pero era especialmente llamativo cuando estaban reunidos en un número tan grande. Tal vez fue porque eran más densos en la capital, pero era lo suficientemente abrumador como para presionarlo incluso a él. Heinz sintió ganas de evitar el lugar porque le recordaba su antiguo mundo teñido de gris. Los árboles fueron talados alrededor de la capital real y en su lugar se convirtieron en un gran campo de hierba. Esto no fue un fenómeno natural, sino algo que los elfos hicieron para la defensa de la capital. Se hizo para proporcionar una mejor visibilidad, lo que dificulta que un enemigo se acerque a la capital sin ser visto. Pero, por otro lado, tal vez esto también podría considerarse como la estrategia de supervivencia de los árboles élficos. Inicialmente no sintió nada extraño cuando escuchó que los elfos cultivaban árboles élficos con magia, pero tal vez, en cambio, los árboles élficos estaban usando a los elfos para multiplicarse. Podía imaginar a árboles élficos como una especie de monstruo. Probablemente debería investigar esto más para averiguar si eran inteligentes. Heinz trató de ver delante de él mientras pensaba en cómo investigar esto y si debía confiarlo o no a Mari. Debería haber guardias al acecho, inspeccionando los pastizales sin cobertura. Sería difícil abrirse paso sin usar magia. Dicho esto, debería ser posible para un guardabosques de nivel de aura. Los guardabosques de alto nivel tenían la capacidad de permanecer ocultos incluso si no había cobertura. Si la diferencia de nivel entre ellos era lo suficientemente grande, era posible que el observador no notara nada fuera de lugar, incluso si miraba al guardabosques. Había escuchado de Aura que las capacidades de sigilo de un guardabosques altamente calificado eran lo suficientemente buenas como para hacerte pensar que no eran más que un guijarro en el camino, pero Heinz tenía sus dudas sobre la veracidad de esa afirmación. Había experimentado en su viaje aquí haciendo que Aura se escondiera, pero Heinz era más o menos capaz de detectar a Aura cuando no usaba ningún objeto mágico o habilidad especial para mejorar sus habilidades. Eso fue porque Aura tenía sus niveles divididos entre guardabosques y domador de bestias, y también porque Heinz tenía un nivel demasiado alto, por lo que sus estadísticas básicas eran altas. Heinz se arrepintió de no poder experimentar personalmente lo que dijo Aura. Dejando ese asunto de lado, Heinz no era lo suficientemente bueno en el sigilo para infiltrarse en la capital real sin usar magia. Entonces, lanzó invisibilidad perfecta, y además de eso, se convirtió en un elfo con magia de ilusión. Aunque sería difícil atravesar su invisibilidad perfecta, considerando la fuerza de una persona promedio en este mundo, todavía tenía que tener cuidado como cuando volaba en el cielo. Por eso fue tan lejos como para crear una ilusión también. Nunca pensó ni por un momento que sabía todo lo que había que saber sobre las habilidades y técnicas especiales de este mundo. Después de todo, el conocimiento de Heinz vino de su tiempo en Yggdrasil e incluso eso no era perfecto. Debería asumir que el otro lado está usando una habilidad todo el tiempo para ver a través de la invisibilidad, tal como lo hizo Heinz. Heinz también usó un elemento mágico llamado Manta Gili Gili como parte de su configuración de sigilo. A pesar de cubrirse con capas de sigilo, también preparó medidas para engañar al enemigo en caso de que lo descubrieran. Uno nunca podría ser demasiado cuidadoso. Empecemos pues. Después de llegar al límite entre el bosque y la pradera, no había cobertura que encontrar más adentro,
Ainz observó la capital. Podía ver a los elfos haciendo rondas en los puentes que conectaban el círculo exterior de árboles que componían la capital real. Probablemente eran equivalentes a las murallas de una ciudad, siendo los puentes los atractivos de dichas murallas. No sabía si carecían de las habilidades para ver a través de su invisibilidad perfecta, o si simplemente no estaban prestando atención, pero los soldados no actuaron como si lo hubieran notado. Bueno, él estaba pasando por todo este problema para permanecer oculto. Habría sido vergonzoso si lograran encontrarlo tan rápido. Después de asegurarse que no estaría en la línea de visión de esos soldados, Ainz sacó un pergamino. Entonces activó el vaciló. Comenzó de nuevo y vaciló. Había decidido usarlo antes de venir aquí, pero, aún así, no pudo evitar sentir que era un desperdicio. Se volvió reacio a activar el pergamino cada vez que se le ocurría pensar que debería haber una mejor manera. No habría dudado si estuviera en una batalla con su vida en peligro, pero el hecho de que no estaba en una situación tan desesperada fue la causa principal de su vacilación. Después de un tiempo, Ainz logró aclarar su mente y finalmente activó el pergamino. Hubiera dudado de nuevo si hubiera pensado en algo. El hechizo activado era Ojo de Dios. Un hechizo de 9º nivel que creó un ojo intangible e invisible. Esta fue probablemente la primera vez que usó esto desde ese momento con los hombres lagarto. Su alcance era mucho mayor que visualización remota y también podía atravesar obstáculos como paredes. Si bien este hechizo era excelente para espiar, no se podía decir que fuera lo mejor que había. Aunque era invisible, podía detectarse fácilmente con hechizos de detección de 2º nivel. Además, aunque era intangible, si era destruido en un ataque, el taumaturgo recibiría daño. Dado que esto también se consideraba adivinación, el oponente podría encontrar su ubicación a través de medidas anti-adivinación, o un ataque podría alcanzarle si activaba alguna defensa automática. El hecho de que este ojo en sí mismo no tuviera HP y no usaba el nivel o las defensas de Ainz era el problema principal. Aún así, como era mucho mejor que ir allí y observar directamente, a veces era valioso. Voló a una velocidad constante, pero tan lenta que Ainz se sintió un poco impaciente, y finalmente llegó a las murallas de la ciudad. 3 guardias elfos equipados con arcos patrullaban en equipo, pero nadie notó el ojo de Dios que se acercaba. Parece que no hay nadie con habilidades anti-invisibilidad aquí, pero no puedo estar seguro de que no haya nadie entre los elfos que tenga clases con tales habilidades. No había razón para que pasaran por alto el ojo si lo notaban, por lo que debería tener razón. Sin embargo, no debería descuidarse porque era su primera misión de recopilación de información en un lugar previamente desconocido. El ojo de Dios de Ainz pasó por debajo de las pasarelas y entró en la capital. Inmediatamente devolvió el ojo después de que acababa de entrar en la ciudad y luego lo movió frente a los 3 guardias de antes. Parecía que estaban hablando de algo, pero aún no habían notado el ojo. Todo está bien. Ainz respiró aliviado. Al igual que Nazarick, las bases de los gremios tenían trampas que se activaban en el momento en que eran invadidas, debilitando o anulando ciertos tipos de magia. Podrían romper invisibilidad, reducir la fuerza del elemento sagrado, etc. Ainz comprobó si la ciudad élfica tenía trampas de ese tipo. Tendría que comprobar de nuevo los lugares de aspecto importante dentro de la ciudad, pero parecía que las partes ordinarias no eran problemáticas. No quería pasar demasiado tiempo manteniendo invisibilidad perfecta. Teniendo en cuenta la cantidad de maná que le quedaría después de esto, realmente no tenía mucho margen de maniobra. Ainz gradualmente hizo que el ojo se moviera hacia las partes más profundas de la ciudad. Quería encontrar a los elfos que residían en árboles que correspondían a tiendas. Si pensaba en ello, como un pueblo habitual, las tiendas deberían estar agrupadas en un lugar conveniente para llegar. Teniendo en cuenta que también tenían que mantener un inventario a mano, no sería extraño que estuvieran ubicados en los árboles más grandes. Después de un rato, Ainz gimió en silencio. No puedo encontrarlos. Esta ciudad, hecha de miles de árboles, no era más que un bosque para el ojo humano. No pudo encontrar nada parecido a un letrero porque era de noche y tampoco había placas de identificación en los árboles. Eran solo hileras e hileras de árboles sin ninguna característica individual que pudiera ver. No podía estar seguro de que el árbol que estaba mirando no fuera el mismo que había visto antes.
Si se tratara de una ciudad humana, habría una calle con tiendas dispuestas a ambos lados. También podrían agruparse alrededor de la plaza principal. No pudo encontrar ninguno de esos lugares aquí de un vistazo. Con su experiencia hasta ahora volviéndose inútil, no tuvo más remedio que buscar por intuición. Esta era una ciudad que no era del todo acogedora para un viajero. Era difícil, no, era imposible encontrar su objetivo en medio de esto. Dicho esto, no era como si necesitara completar todo hoy. No deben apresurarse, sino tomar las cosas con calma y seguridad. Aún así, Ainz continuó su búsqueda por un tiempo después de eso. Ya había activado Ojo de Dios, por lo que también podría usarlo hasta que se agotara. Pero Ainz solo pudo suspirar después de su larga búsqueda. No sirve de nada volver a hacer lo mismo cuando los residentes están durmiendo. No debería hacer las cosas sin un plan. Aunque sería más arriesgado, debería volver a buscar por la mañana. Probablemente obtendría una pista al observar la forma en que la gente se movía. Ainz no estaba seguro de cuánto tiempo le llevaría a lograr su objetivo si no hacía eso. Ainz seleccionó un lugar al azar y envió el Ojo de Dios. Los elfos usan los pasillos entre los árboles para moverse alrededor de las entradas de sus casas, que corresponderían al primer o segundo piso de una casa humana. Así que decidió infiltrarse desde el primer piso. Era el mismo principio que un ladrón que mira a través de los cajones. Comenzar desde el segundo piso sería una ruta terrible. Después de que el Ojo de Dios atravesó la pared, voló hasta que encontró elfos durmiendo en el tercer piso. Encontró a un padre, una madre y 2 niños durmiendo allí. Parecía que esta casa pertenecía a una familia. Ya escuché sobre esto, pero... qué primitivo. Los 4 dormían profundamente sobre una gran cantidad de hojas recogidas en lo que supuestamente era un dormitorio. Las aldeas humanas también usaban pasto seco en lugar de un colchón, así que tal vez esto era similar a eso. Según los elfos de Nazarick, las elfas de Nazarick, así era como se veía una habitación élfica normal. Aunque tomó mucho trabajo recolectar una gran cantidad de hojas, podrían usarse durante mucho tiempo sin ningún problema. Cuando les preguntó acerca de las picaduras de insectos, respondieron que se usaba un hechizo en las hojas para evitar eso. Los 2 niños, dormían plácidamente con respiraciones lentas y tranquilas. Dormir, ¿Cómo se sentía? Había pasado mucho tiempo desde que obtuvo este cuerpo. La falta de las 3 necesidades básicas de este cuerpo y su insensibilidad al dolor probablemente fue la razón por la que logró no colapsar hasta ahora, pero aún sentía algo de pesar por ello. Cuando ve rostros dormidos tan agradables, siente nostalgia y un poco de envidia, más aún cuando ve comida sabrosa. Ainz se encogió de hombros y activó gran teletransportación, llegando frente a una gran cortina hecha de enredaderas. No era extraño ver tales velos hechos de enredaderas en el bosque, pero si uno miraba de cerca esta cortina, descubriría que ocultaba hábilmente una pequeña cabaña detrás de ella. Esta había sido la base temporal de su grupo durante los últimos días, una casa verde secreta creada por un objeto mágico. Fenrir, que estaba sentado al lado de la casa secreta verde, se levantó lentamente para olfatear los alrededores, dejando escapar un gruñido mientras miraba en dirección a Ainz. Pero su línea de visión estaba un poco desviada. Al igual que Aura en ese entonces, incluso Fenrir no podía sentir por completo que alguien estaba oculto por invisibilidad perfecta. Más bien, debe ser elogiado por el hecho de que incluso logró sentir a Ainz mientras mantenía invisibilidad perfecta. Ainz canceló el hechizo. Ahora que podía ver a Ainz, Fenrir inclinó la cabeza con una mirada de remordimiento en su rostro. Aunque no podía hablar, Fenrir era bastante inteligente. Su acto de inclinar la cabeza no fue el acto instintivo de una bestia, pero transmitió claramente su disculpa a Ainz. Pero Ainz no pensó que Fenrir tuviera la culpa aquí. Desde su punto de vista, solo había sido un intruso desconocido que apareció de repente aquí. Esta era la reacción natural de un guardia que protege a su amo. Habría sido más problemático si no hubiera respondido así. Solo había traído a este Fenrir con ellos en lugar de los Hansos habituales esta vez. Aunque Ainz dijo que llevaría consigo a muchos subordinados de alto nivel, no se mantuvo fiel a sus palabras debido a ciertas razones. En la situación actual, en la que no podía predecir cómo funcionaría su plan de conseguir amigos para los gemelos, no quería exponer la información a otros si era posible. Y la otra razón,
Dejó de permitir que los guardianes salieran solos después del incidente de lavado de cerebro de Shaltir. Pero ¿cuál es el resultado? Aunque Nazarick comenzó a estar más activo desde entonces, el enemigo no volvió a aparecer. El único que cayó en la trampa fue un hombre con armadura de platino llamado Riku Aganeia. Cuando Ainz, que en realidad era el actor de Pandora, apareció solo. Era como si el enemigo que le lavó el cerebro a Shaltir no existiera en absoluto. Por eso, dado que logró pescar a Riku cuando no había Hanzos alrededor, tal vez el enemigo tenía una forma de detectar la presencia de los Hanzos. Tal vez sea alguna habilidad de un artículo de clase mundial, o tal vez con algún tipo de talento. Por lo tanto, estaba realizando un experimento peligroso al no traer a los Hanzos. Informó a Albedo de esta razón, pero incluso Ainz pudo ver que había muchas fallas en su razonamiento. Ella fue persuadida por su argumento, sonriendo todo el tiempo, lo que le hizo dudar si realmente estaba convencida. Tal vez podría hablar con ella después cuando regrese. Buen trabajo. Ainz se alejó de Fenrir con un breve saludo, sintiéndose un poco sombrío. Luego puso su mano en la puerta de la casa secreta verde, tan camuflada que uno no podía encontrarla sin saber que estaba allí de antemano, y empujó un poco. La puerta no se movió. Desafortunadamente, como este objeto mágico no tenía un ojo de cerradura, aunque podría ser abierto a la fuerza por algo como Epicnoi, uno tenía que pedirle a alguien dentro que lo abriera una vez que estaba cerrado. Ainz usó la aldaba de la puerta. Uno podría mirar hacia afuera desde Casa Verde Secreta, haciendo que la puerta sea translúcida desde el interior. Después de unos momentos, escuchó que abrían la puerta y luego se abrió. ¡Bienvenido a casa! Bienvenido a casa. La que respondió enérgicamente fue Aura. Mare lo siguió lentamente con su bienvenida, sus ojos completamente somnolientos. Ambos se han cambiado a pijamas. Mare va tan lejos como para usar un gorro de dormir. Por supuesto, esta era la apariencia correcta, dada la época. Perdón por hacerlos esperar a ambos hasta tan tarde en la noche. Estoy casi seguro que tengo una imagen de Aura y Mare en ropa de dormir. Así que la estoy buscando. A ver si la coloco. A ver. No la encuentro. No, los tengo en outfits de colegio, de kimonos y de viaje. Los voy a colocar en modo de kimonos entonces. Pero no la puedo colocar, ¿por qué? Bueno, en fin, voy a seguir leyendo. Perdón por hacerlos esperar a ambos hasta tan tarde en la noche, Ainz dijo mientras entraba. El espacio interior estaba lleno de una luz cálida y era mucho más grande de lo que cabría esperar por su apariencia exterior. La entrada daba directamente a la sala de estar desde la puerta, y se podía ver la cocina y otras habitaciones desde allí. También había 4 puertas que estaban conectadas a las habitaciones individuales. No, esperábamos que tomara más tiempo cuando nos informaron que podría llegar tarde. Yo también lo pensé, pero no hablemos mientras estamos aquí. Sentémonos ahí. Quería decirle a Aura que estaba bien irse a dormir, pero aún tenía que compartir la información recopilada con ellos, aunque sea solo una cantidad escasa. Ainz no confiaba mucho en su capacidad para recordar, así que era mejor hacerlo lo antes posible. Mientras se sentía un poco culpable por hacerlos aceptar sus razones egoístas, los invitó a la sala de estar para hablar sobre lo que vio. Sentada en las sillas allí, encontró a Aura mirando atenta en contraste con Mare, quien ya dejó caer su cabeza sobre el respaldo con los ojos medio cerrados. Parecía que se iría a dormir en cualquier momento. Ainz se sintió aún más culpable cuando los comparó con los niños dormidos de antes. ¿No estoy siendo desconsiderado con aquellos que necesitan dormir porque yo no necesito nada? Esto es malo.
¿Por qué no dejamos que Mare se vaya a la cama? No me importará si le informas sobre nuestra conversación por la mañana. Pero, bueno... Aura golpeó la cabeza de Mare. ¡Despierta! Estás siendo grosero con Ainsama, ¿sabes? Bienvenido de nuevo. Mare hizo una pequeña reverencia. Ainz no podía recordarles de que ya pasaron por eso. Este niño, de verdad. Aura se estaba enojando por la actitud de Mare. No es bueno obligar a alguien a permanecer despierto. Puede afectar a la operación de mañana. Ainz cerró la boca de repente, recordándose a sí mismo de sus días en Yggdrasil. Por supuesto, él creía que no afectaba su trabajo de oficina, pero ¿era realmente así? Además, era diferente cuando lo hacías para entretenerte y cuando te obligaban a hacerlo para la comodidad de los demás. Ainz, Suzuki Satoru, solía quejarse cuando tenía que quedarse hasta tarde por culpa de su jefe. En primer lugar, no debería comparar a niños con adultos, pero también podría considerarse incorrecto comparar a un niño con la asombrosa capacidad física de un NPC de nivel 100 con un adulto común como Suzuki Satoru. Los dos miraron a Mare, cuyos ojos medio cerrados por la somnolencia parecía que los estaba mirando. La cabeza de Mare se deslizó repentinamente, causando que entrara en pánico con los ojos bien abiertos. Luego devolvió su cabeza a su posición anterior. Estaba casi en su límite. Bien, entonces, hagámoslo así. Mare, puedes irte a dormir para no afectar el trabajo de mañana. Su ingenio se volverá afectado si te mantienes despierto a la fuerza y eso no es algo bueno. ¿Puedes informarle en la mañana sobre lo que hablaremos aquí? Debería haber aceptado inmediatamente las órdenes de Ainz. En cambio, hizo una expresión complicada, probablemente pensando que el comportamiento de Mare era demasiado descuidado para un guardián. Sin embargo, fue solo por un momento. Ella hizo una profunda reverencia, como si acabara de convencerse a sí misma en su mente. Comprendido. Inmediatamente llevaré a Mare a su habitación. ¿Puedes levantarte? ¿Ah? Ni siquiera pudo dar una respuesta legible a Aura, por lo que estar de pie estaba fuera de cuestión. Déjame llevarlo. Parecía que Aura quería decir algo, pero Ainz la ignoró. Se puso de pie y levantó a Mare en sus brazos. Tal vez porque Mare se había puesto un pijama y solo estaba mínimamente equipado, descubrió que Mare era bastante ligero. No, los niños normales probablemente pesaban tan poco. Hubiera sido más difícil si estuviera completamente equipado, aunque no es como si no pudiera cargarlo incluso entonces. Ese bastón es muy pesado. Tal vez el más pesado de todos los equipos de los guardianes. Como ambas manos estaban ocupadas, dejó que Aura fuera delante de él para abrir la puerta, aunque podría haberlo cargado con una mano si hubiera querido. Entró en la habitación de Mare y lo dejó caer lentamente sobre la cama. Ya había cerrado los ojos y estaba tomando respiraciones lentas y tranquilas. Probablemente comenzó a dormir mientras estaba en los brazos de Ainz. Ainz salió silenciosamente de la habitación, teniendo cuidado de no hacer ningún sonido. Aura lo siguió aún más silenciosamente, como se esperaba de una guardabosques. Ambos regresaron a la sala de estar y volvieron a tomar asiento. Inmediatamente Aura inclinó la cabeza y comenzó a hablar. Por favor, perdónenos por descansar mientras Ainsama está trabajando tan duro. Me disculpo en nombre de Mare. Tendría razón en enfadarse y sentirse incómodo por su ética de trabajo como guardián, pero déjeme asegurarle que normalmente equiparíamos elementos para eliminar nuestra necesidad de dormir si tenemos trabajo que hacer por la noche, y no vería una apariencia tan descuidada de nuestra parte. Si nos preguntara por qué no lo hicimos hoy, es porque nuestra fuerza en las batallas se reduciría un poco, ya que equipar el artículo significaba dejar de lado nuestro equipo centrado en la batalla. Así que decidimos no equipar el artículo, ya que estaremos de guardia para proteger a Ainsama. Aura explicó rápidamente. Podía sentir su ansiedad asomándose a través de su forma poco característica de hablar. No tienes que preocuparte tanto. Después de todo, estamos aquí de vacaciones. No hay nada de malo en dormir temprano. Más importante aún, ¿qué hay de ti, Aura? ¿No tienes sueño? No, nunca le mostraría una apariencia tan impropia como esa.
Estás siendo demasiado rígida. No me siento enfadado en absoluto. Más bien, me siento feliz de haber podido ver un lado diferente de Mare, ¿sabes? Ustedes siempre terminan siendo demasiado formales frente a mí. Ahora siento mucha curiosidad por saber cómo se comportan normalmente los demás. Por ejemplo, ¿qué tal Cocytus? No hay mucha diferencia con el Cocytus normal. Aura volvió a su expresión normal. Ya veo. En ese caso, debería echar un vistazo en secreto usando invisibilidad perfecta mientras él está solo. Ainz sonrió sutilmente, aunque su rostro no lo mostró. Su voz probablemente transmitió sus sentimientos, y Aura también se unió con una sonrisa similar a la de un niño bromista. Bueno, entonces, ¿estás segura de que no quieres dormir? Normalmente estoy despierta a esta hora, así que realmente no tengo tanto sueño. Según ella, era común que se quedara despierta hasta altas horas de la noche para jugar con aquellos de sus monstruos que eran nocturnos. Este jugar parecía ser importante para los domadores de bestias, ya que los monstruos acumularían estrés y no funcionarían con todo su potencial si se lo saltaban. Dicho esto, no era como si estuviera reduciendo la cantidad de tiempo que pasaba durmiendo. Solo durmió hasta tarde al día siguiente a la noche en que se quedó despierta. Entonces, era algo similar a un turno de noche. Por cierto, si alguno de los gemelos tuviera que salir de Nazarick, equiparían el objeto antes mencionado para saltarse el sueño y mantenerse alerta. ¿Qué debo hacer al respecto? Es natural que las personas a cargo estén trabajando duro, pero ¿no deberían dormir mejor las razas que necesitan dormir? Sobre todo, los niños que necesitan un buen descanso para su crecimiento. Tal vez debería discutirlo con Albedo. Dejando eso de lado, después de tomar un respiro, Ainz habló sobre el campamento de la teocracia que vio en el gran mar de árboles, aunque no logró calcular la fuerza de sus tropas o qué tan lejos estaban de llegar a la capital élfica. Era suficiente saber que sus ejércitos seguían avanzando. Comenzar un conflicto con la teocracia no es parte de la misión actual de Ainz. Luego, comenzó a explicar el asunto más importante de su exploración de la capital real de los elfos. Habló de todo lo sucedido sin ocultar nada. No tenía sentido ocultar tales asuntos, solo tenía que ser honesto cuando algo era imposible. Además, Aura era diferente de esos dos. Tal vez ella tomaría sus palabras tal como eran y le daría mejores ideas sobre cómo proceder. Es así. Aura, que escuchó su explicación, asintió levemente. En ese caso, deberíamos observarlos durante el día tal como dice Ainz-sama. Estoy planeando hacerlo, pero ¿qué vais a hacer vosotros dos ¿Qué harán ustedes dos durante ese tiempo? Sobre eso, es mejor si yo no me infiltro, ¿verdad? Tienes razón. Creo que hay muy pocas posibilidades de que te descubran, pero todavía no tenemos suficiente información para estar seguros. Es mejor no filtrar quiénes somos realmente en la situación actual. En ese caso, hablaré con Mare mañana sobre su tarea. Pero estoy planeando cooperar con Ainz-sama. ¿Qué tal si investigo los alrededores de esa ciudad para encontrar huellas dejadas por los elfos? Ainz asintió con la cabeza. Si los bienes se transportaban a la capital real, deberían dejar algún tipo de rastro, por débil que fuera. Los senderos más utilizados no son diferentes de las carreteras. Si lograban encontrarlos, también podrían esperar encontrar lugares frecuentados por los elfos como los asentamientos de elfos en el otro extremo del camino. Todo esto se basó en la suposición de que los elfos no usaron algo como caminante del bosque, pero la idea de Aura fue muy buena. No había una sola razón para que Ainz se opusiera. Es una idea espléndida, buscar en todas las áreas alrededor. Probablemente ni siquiera te tome un día. Trabaja con Mare para buscar cualquier rastro que hayan dejado. Confiaré en vosotros. De acuerdo, comprendido. En ese caso, una vez más llevaré a cabo una recopilación de inteligencia mañana durante el mediodía. En realidad, es hoy considerando la hora. Entonces realizaré la búsqueda por la noche porque siento que es más fácil llamar la atención durante el día. Te lo dejo a ti. Bueno, entonces, vayamos a la cama también. Buenas noches, Aura. De acuerdo. Buenas noches, Ainz-sama.
Ainz se puso de pie junto con Aura. Fue a la habitación designada para él, entró y se acostó en la cama. Pero Ainz no necesitaba dormir porque era un no muerto. Terminó sacando un libro de la caja de artículos. Era uno de los libros sobre administración que había estado leyendo mucho, titulado Para convertirse en un buen líder. Para ser sincero, no sentía que leer estos libros lo estuvieran ayudando, pero probablemente era mejor que no leerlos en absoluto. Ainz comenzó a pasar las páginas. Y con esto, mi gente, hemos terminado esta primera sesión de lectura de la parte 2 del capítulo 2 del volumen 15. Mira qué ternurita la escena de Ainz llevando a Mare a dormir. Tenía sueñito, pobrecito. No. Estaba... No era capaz de permanecer con los ojos abiertos, pobrecito. Pero bueno, mi gente, nada, espero que hayan disfrutado de esta lectura. También estuvo interesante lo de cómo está construida la capital élfica, ¿no? Son puros árboles prácticamente. Y lo que considera Ainz respecto a si los árboles élficos son en realidad una especie de monstruos que utilizan a los elfos y no al revés, también es interesante, ¿no? Es una consideración curiosa que creo que más adelante nos responden, ¿verdad? Pero bueno, mira, mientras leía todo esto, de nuevo me sigo preguntando por qué hay gente que piensa que Maruyama está adelantando las cosas o está apresurado. Yo en absoluto siento que ni siquiera en el volumen 14, que fueron la mayoría de comentarios de que no, escribió muy rápido, apresurado, quiere acabar la obra ya. Nunca he sentido eso, y en ese volumen 15 menos, la verdad. O sea, es que mira ese poco de detallitos, mira todas estas escenas de las que siempre nos ha acostumbrado. Si no existieran estas escenas, se sentiría apresurado, por supuesto, pero al menos desde mi perspectiva nunca lo he sentido así. Pero en fin, gente, espero que hayan disfrutado de esta lectura y nos veremos para los chicos de YouTube. Suscríbete, si no estás suscrito al canal de YouTube, suscríbete para escuchar más de estas cositas. Y nos veremos en la próxima con la segunda sesión de esta parte 2. ¡Ah! ¡Chao!